Bueno, pues nada, hola a todos de nuevo. Aquí estamos pues otro año más. Creo que hace prácticamente un año que subí el vídeo anterior y resulta que he dicho, bueno, pues estoy aquí aburrido en casa, incluso como podéis ver pues he cambiado un poco el entorno, estoy en mi salón y voy a hablar un poco de lo que ha sido este curso en la carrera de Ingeniería Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciales en la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, pues tendréis en la descripción el primer vídeo que hice, así dura bastante, intentaré que este dure un poco menos. Y básicamente voy a resumirlo en dos puntos, dos apartados que también tendréis en la descripción en qué momento empieza cada uno de los dos. Esto es una pequeña introducción y bueno, me gustaría empezar comentando las asignaturas de este segundo curso. Ya sabéis que bueno, son carreras complicadas y tal, y habitualmente no te sacas año por año la carrera y tienes que ir dejando asignaturas que cojean y tal. Así que este año que no haya cursado solo ha habido dos asignaturas, es decir, creo que era la de señales y sistemas y la de resistencia y elasticidad de materiales, si no recuerdo mal. De esas no voy a hablar más que nada porque no puedo comentar nada, no las he cursado y me voy a centrar en el resto. Y un segundo bloque, en este segundo bloque me gustaría un poco hablar de lo que vienen siendo las instalaciones de la Rey Juan Carlos y los cambios que ha habido de un año para otro, porque la verdad es que sobre todo en el campus de Fuenlabrada ha habido bastantes. Bueno, empezando por el primer bloque. En cuanto a asignaturas, las tengo aquí apuntadas, me he traído la libreta porque se me van a olvidar, y eso que las he cursado. Vamos a empezar un poco hablando de las 5 primeras del primer semestre. Y después en el segundo semestre me matriculé de 6, 3 que me quedaron en el primer año y 3 del segundo. Y dejé las 2 que he comentado antes. Bueno, en el primer semestre tenemos Ciencia y Tecnología de los Materiales, Circuitos y Sistemas, Modelado Aeroespacial, Mecánica aplicada a la Ingeniería Aeroespacial y Introducción a la Programación. Vale, empezando por la primera que he comentado, que sería la de Ciencia y Tecnología de los Materiales. Esta asignatura está impartida, en este año ha estado impartida por 2 profesores del campus de Móstoles, por lo que las revisiones nos tocó ir a Móstoles a hacerlas, al igual que las prácticas de laboratorio, pero esta no es la única asignatura en la que nos hemos tenido que desplazar a Móstoles a realizar las prácticas, porque ahí están la mayoría de laboratorios, ahí se cursan pues lo que viene siendo la mayoría de ingenierías, la mecánica, la industrial, la química, todas. Y bueno, lo que viene siendo, como nosotros nos han metido en telecomunicación, pues estamos en el campus de Fuenlabrada, los de Teleco y los de Aeroespacial, pero vamos, nos toca ir a hacer muchas prácticas a Móstoles, a pesar de que en Fuenlabrada hay algunos laboratorios, por ejemplo de Teleco, si hay laboratorios, faltaría más, y de física creo que también había alguno con péndulos y cosas de esas, pero son bastante pequeños. Se han abierto el hangar y espero que, bueno, el laboratorio 4 se supone que ahí pues tendríamos que hacer la mayoría de prácticas nosotros. Bueno, esta asignatura está partida en 2, la da un profesor y una profesora y bueno, lo que me da cuenta es que en mi grado hay más dificultad en esta asignatura, creo que es por los profesores, vamos, seguro que es por los profesores, pero resulta que en el grado de, por lo que me han comentado, en el grado de aeronavegación, que es el otro que hay, pues han aprobado bastante más personas. La verdad es que esta es una asignatura complicada, es el primer año que se impartía y bueno, ya han comentado que van a cambiar bastantes cosas. Que sí que he visto que cambia mucho de un año para otro las asignaturas, lo comentaré en las asignaturas del segundo semestre que repetí, por así decirlo, entre comillas. Y las prácticas están bastante bien, eran 2 días de prácticas, ibas 2 o 1 día de práctica, no me acuerdo. Bueno, sí, lo partían en grupos y tú ibas a las prácticas y al terminar las prácticas pues te hacían como un test, eran 2 días y bueno, 2 días de un grupo y 2 días de otro, creo que eran 2 grupos.
dentro de esos grupos te partían en subgrupos, por así decirlo, y bueno, ibas tomando apuntes y tal, y te estudiabas un poco la teoría y contestabas al tipo test, que según me han comentado, porque me ha quedado la asignatura, pues te guardan la nota de ese test. Más que nada porque, como le comenté, bueno, en la revisión se lo comenté a la profesora y tal, que de un año para otro iba a haber muchas personas, porque había bastantes a los que les había quedado esta asignatura. Después, pasamos a lo que viene siendo circuitos, la asignatura de circuitos eléctricos. Esta asignatura estaba impartida por, bueno, entre comillas, 2 profesores, aunque la mayoría de las clases nos lo ha dado uno. Y ese uno no tenía mucha idea, es más, este año creo que no está, que lo han echado. Y no, bueno, entre que curraba en otro sitio y tal, y esta era la única asignatura que daba, según vi en la página web de la URJC, pues estaba un poco perdido el hombre. Además las diapositivas no las hacía él, las hacía el otro profesor, que también lo teníamos nosotros en modelado aeroespacial, y nos dio un par de clases en circuitos. Y la verdad, sobre todo la parte de máquinas eléctricas, yo creo que la mayoría de la gente la llevaba fatal, porque este profesor apenas dio clase y no, la verdad es que no nos enterábamos de nada. Y el libro de referencia era bastante denso, entre comillas. Esta la probé, no voy a explicar cómo la probé. Bueno, el caso, la nota de corte del aprobado bajó, ¿vale? Tuvieron que bajarla para que aprobase gente, porque eran bastante bajas, y así, bueno, mi nota estaba más o menos ahí en el limbo, y logré aprobar. La parte de máquinas eléctricas muy mal, la parte de circuitos, como el año pasado en campos, en la asignatura de campos electromagnéticos se dio circuitos, pues la mayoría de la gente lo llevábamos bastante bien y lo logramos sacar. Después, la siguiente asignatura, modelado aeroespacial. Esta nos la daban 2 profesores, básicamente la asignatura era de, bueno, te ponían sistemas, el típico dibujito y tal, y bueno, tenías que sacar las operaciones que definían ese sistema con las distintas leyes que había, la ley de Newton, la de los muelles, etc, etc, etc. Y bueno, también el modelado por bloques, sobre todo se usa pues en Simulink y otros programas de MathWorks, por ejemplo. Y bueno, la asignatura también le costó bastante a la gente, y bueno, yo la saqué y demás, a la primera incluso. Pero bueno, es una asignatura que la verdad a mí sí me gustaba bastante. Era complicada entre comillas, pero bueno, sí se sacaba bastante. La primera parte la llevaba bien, la segunda un poco peor. Pero bueno, esta asignatura, bueno, prácticas en laboratorio hubo una, y bueno, era por grupos y demás. Nos llevaban un día ahí a ver un mazo eléctrico, y estaba bastante bien, porque yo creo que fue la primera vez que pisamos el hangar para hacer una práctica. Todo se ha dicho. Vale, la siguiente asignatura que tengo apuntada, y que le costó también a bastante gente, es la de mecánica aplicada a la ingeniería aeroespacial. Y esta asignatura es básicamente relatividad. Yo la definiría así. Bueno, un objeto, el movimiento de un objeto referido a un sistema de coordenadas visto desde otro sistema de coordenadas. Relativismo se definía así. Y bueno, es una asignatura también bastante densa. Sobre todo, una pega que le encontré a esta asignatura, los apuntes eran tomados y demás, eso no hay problema ninguno. Pero el libro que nos dieron de referencia estaba descatalogado, es básicamente imposible de encontrar. Yo me he peleado para encontrarlo, incluso fue mi tío el que me dio el primer tomo, porque eran 2 tomos, y complicado, porque uno era cinemática y el otro dinámica. Yo tengo el de cinemática, y encontrarlo imposible. El hombre los editaba él mismo, sus libros, y falleció, y bueno, la familia pues cerró la empresa que tenía para publicarlos, y no, imposible encontrarlos. Como no lo encuentras de segunda mano, te vayas a alguna biblioteca como la Politécnica y demás, imposible, en internet no está, en PDF ni nada, así que complicado tener ese libro de referencia. Siguiente, la última del primer semestre que tengo aquí apuntada es Introducción a la Programación. En esta asignatura, bueno, la da un único profesor, y los apuntes y demás están bastante bien, te los daban ellos, te daban diapositivas, te daban el libro en PDF,
que lo escribía uno de los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, podías tirar de ahí, hay muchos ejemplos y demás. La asignatura bastante bien, exámenes bastante asequibles y bueno, esta asignatura se define en prácticas. Es de Pascal, se dio el lenguaje de Pascal, aunque según he visto en este tercer año que voy a cursar ahora, pues hay asignaturas que dan C, el lenguaje de C, C++. Y bueno, Pascal entre comillas es bastante simple para iniciar a la gente, pero yo creo que si vas a continuar con otros lenguajes de programación hubiera sido mejor pues básicamente empezar a enseñar a la gente con ese lenguaje, que adquiriera destreza y demás, porque a pesar de que es más fácil pasar de un lenguaje a otro sabiendo programar, pues ayudaría bastante el haber empezado por C, en mi opinión. Bueno, pues vamos allá con este segundo bloque, ¿no? Como he comentado, en este segundo semestre, pues no cursé 2 asignaturas del segundo año, que eran las de resistencia y elasticidad de materiales, que es, bueno, os parecía a la de mecánica, y la de, si me sale ahora, la de señales y sistemas. Y en cambio me matriculé de 3 del segundo semestre del segundo curso, que eran las de estadística, la de mecánica de fluidos y la de legislación aeroespacial. Y 3 del primer año que me quedaron, que fueron, bueno, en segunda matrícula, para que me entendáis, el precio de la segunda matrícula y de la tercera, que ya la tendré que pagar, pues es bastante caro, se va incrementando año por año, incluso se va duplicando el precio de un año para otro. Si te quedan, es decir, segunda matrícula, tercera, cuarta. Entonces, del primer año me quedaron química y termodinámica, campos electromagnéticos y tecnología aeroespacial. Vamos a empezar un poco comentando con las 3 del segundo año y después las 3 del primer año, que comentaré los cambios que ha habido de un año para otro. Vale, la primera, la de estadística. ¿Qué pasa con estadística? En estadística tuvimos algunas prácticas en MATLAB y demás, bastante, a mí me entretenían bastante. Eran chulas, sobre todo porque MATLAB y el tema de estadística y demás me gusta bastante. En el examen dejaban calculadora programable, así que eso fue una ayuda, pues básicamente porque te podían meter las fórmulas y te las sacaba solo en la mayoría de problemas. Te dejaban llevar una hoja de formulario, incluso por una hoja por las dos caras. Y comentar, el libro que nos dieron de referencia estaba en inglés, nos daban diapositivas, te daban el libro de referencia. Básicamente las diapositivas eran el libro, cogías el libro y eran partes del libro, un poco resumido y demás. Pero vamos, en ese tema ninguna queja. El libro ponía bastantes ejemplos, es bastante bueno, incluso el escritor era español, no me sé el nombre ahora, pero era un nombre español o latinoamericano. Bueno, yo creo que el escritor era español, pero estaba escrito en inglés. Ninguna queja, la asignatura bastante bien, muchos ejercicios prácticos, ejercicios del libro, ejercicios de años anteriores, e incluso antes del examen pues nos pasaron un zip con exámenes de años anteriores, más los que teníamos del otro grado de aeronavegación, que conseguimos algunos exámenes y demás, pues nos ayudaron a sacar el examen. La siguiente, mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos está impartida por 2 profesores. En esta también te dejaban la calculadora programable. Es más, incluso en asignaturas del primero, creo que en la de modelado aeroespacial y en la de circuitos también te dejaban la calculadora programable. Esto es un tema bastante a tener en cuenta. Si fuera vosotros, si estuviese pensando en básicamente cursar esta carrera o cualquier otra de la Rey Juan Carlos, la verdad es una universidad que sí que deja las calculadoras programables. Yo tengo la HP, la 50G creo que era, y también tengo la Texas Instruments, la cara, que no me sé los modelos, pero básicamente con esa te sobra. Es verdad que la Texas tiene menos programas, pero bueno, para el cálculo en variable compleja y demás es bastante de ayuda. Y la 50G tiene un montón de programas y es bastante más barata, es decir, estamos hablando de un precio entre 150 euros y otro de 30 euros, que fue lo que me costó la HP de segunda mano en Wallapop.
pero bueno. Mecánica de fluidos, las prácticas muy chulas. Había una práctica de túnel de viento que no la hicimos, mi grupo no le tocó hacerla, pero el grupo con el que estábamos al lado sí lo hicieron y bueno, vimos el resultado, pusimos varias cosas y veías el flujo de aire alrededor de... Metimos un coche de juguete, metimos pues un cilindro y demás y molaba bastante. Es más, si encuentro el vídeo os lo dejaré mientras hablo. Después, los exámenes, pues es verdad que te dejaban, bueno, no te dejaban llevar formulario. Son ecuaciones bastante complejas, te daban una hojita detrás del examen con algunas fórmulas que te ayudaban a sacarlo y bueno, combinaban bastante bien teoría y práctica, así que en ese aspecto ninguna queja. Las clases, pues no sé, los profesores se notaban que tenían experiencia. A mí, bueno, es una asignatura que me ha gustado bastante. Y bueno, después tenemos la de legislación aeroespacial, que esta asignatura, el examen fue tipo test, muy asequible, aprobó toda la clase. Te daban las diapositivas del PDF y bueno, el profesor bastante bueno. A mí me enseñó bastante. Tenía algunas prácticas en grupos, por así decirlo, no prácticas de laboratorio, pero sí te mandaban bastantes trabajos y bueno, los hacías y tal. Era una asignatura que se aprueba bastante fácil, sobre todo con el profesor que nos ha tocado, porque según he visto, el profesor de aeronavegación, en lugar de hacer el examen tipo test, pues fue más de explayarse la pregunta y escribir tú lo que... Bueno, la ley de seguridad aérea, y la tenías que escribir. Y yo creo que en ese aspecto pues penalizó más al otro grado. Al igual que en materiales yo creo que nos penalizó más a nosotros, en legislación yo creo que les penalizó más a ellos. El profesor agradece bastante una asignatura, todo se ha dicho. Después, vamos a empezar ya con las asignaturas que he repetido el primer año. Química y termodinámica. Química este año, la parte de química se ha dado por dos profesores. Uno de ellos, que es el que repetimos del primer año, es una profesora, pues esa no daba diapositivas, tampoco me quejo, daba apuntes y demás. El primero sí subió las diapositivas al aula virtual. Y el cambio más brusco que he visto, pues aparte de que han introducido ya, pues no prácticas de laboratorio, pero sí había que hacer como un trabajo, ellos nos daban los resultados y los teníamos que analizar como si hubiéramos hecho la práctica y entregar un informe de laboratorio. La parte de termodinámica ha cambiado bastante porque el primer año solo dimos lo que venían siendo pues los ciclos termodinámicos, el de Otto, diésel, etc. Y este año, aparte de los ciclos, pues los hemos visto más enfocados al tema de motores y volúmenes de control. En este caso, termodinámica ha sido mucho más difícil que el año pasado. Es más, el año pasado el examen que hubo en mayo se repitió en junio, ¿sabes? En una parte, la de los ciclos. Así que bueno, en este aspecto bastante peor. La de química, bueno, no me quejo. No me voy a quejar de esa parte porque se la ha aprobado, la que suspendí fue la de termo. Campos electromagnéticos. En este caso han quitado circuitos. Yo lo veo bien porque el segundo año será circuitos ya. Y bueno, en la primera parte íbamos bastante sobrados con lo que vimos en campos electromagnéticos. Así que quitando esa parte, pues yo creo que es mejor, por lo que lo han sustituido, que es la operaciones con variable compleja. Más de ayuda, esa parte bastante asequible, pero la que he visto que se ha complicado bastante, que yo la probé en el primer año, pero este año no, este año ha sido más complicada, ha sido la de campos electromagnéticos. Han cambiado de profesor, es verdad que el año pasado la que daba circuitos ha pasado a dar campos electromagnéticos, y el que daba campos electromagnéticos ha pasado a dar operaciones con variable compleja. En ese caso, bueno, bastante complicada la asignatura, más que el año anterior incluso. Después, la última asignatura que tengo aquí apuntada es la de tecnología aeroespacial, una asignatura que fue súper complicada el año pasado. Este año, por la forma de evaluar, ha sido bastante más simple. Es verdad que los exámenes han cambiado, eran tipo test, te penalizaba. Sobre todo en la parte de teoría te penalizaban un montón, es decir, por cada pregunta fallada te quitaban una pregunta acertada, es decir, te penalizaba por 2, perdías el punto de esa que habías contestado más otro que te restaba.
era bastante fácil sacar muy poca nota, y es más, yo saqué muy poca nota en la parte de teoría, solo que me salvó la parte práctica, la media medio con la parte práctica y conseguí sacar la asignatura. Más simple que el año pasado, sí, porque el porcentaje de aprobados es mayor este año, pero yo sobre todo la parte práctica, aún así la parte práctica bien, pero la parte teórica, que era la que quería decir, yo cambiaría el método de ponderación, porque es criminal ese método de ponderación, a mí no me gusta nada. En cuanto a la forma de impartir las clases, es verdad que en aeronavegación no ha cambiado mucho porque tenían bastantes profesores, pero a nosotros, por ejemplo, el grado de vehículos aeroespaciales sí que ha cambiado, porque hemos pasado de tener un profesor a tener tres dividido pues en la parte de motores, otro dio la parte de perfiles y otro dio pues la parte de la ISA, de la atmósfera estándar internacional, y la parte un poco de mecánica de fluidos. ¿Cómo se impartió? Pues me gustó más cómo se impartió el primer año, me gustó más tener solo un profesor, incluso ese profesor lo daba bastante bien. Y en cuanto a prácticas de laboratorio, este año es verdad que sí que hemos dado, sobre todo con mando y control de vuelo, con los simuladores. Y bueno, se repitió el paseo, el tour por el hangar del primer año. Yo lo veo, es un poco tontería. Es verdad que este año nos hicieron como un test en el primer año sobre el tour que nos hicieron. Eso lo veía yo un poco tontería, pero bueno, el resto de cosas, pues bien. Los trabajos muy similares a los del primer año, analizar un perfil no era Javafoil, macho, en Xfoil, que siempre se me olvida. Y nada, pues la asignatura en el caso de impartirla yo creo que ha ido a peor. En el caso de prácticas, pues también lo veo un poco chorradas esas prácticas, a decir verdad, desde mi punto de vista. Y nada, vamos a pasar un poco ya a finalizar el vídeo, que me estoy enrollando ya bastante con el tema de las instalaciones de la Red Juan Carlos, que también han cambiado bastante. Bueno, vale, pues vamos allá con la última parte del vídeo. Mira, me he tomado hasta una Fanta de limón de estas de marca blanca, de Hacendado, básicamente porque se me ha calentado la cámara. Esto de grabar aquí en verano es un suplicio, más que nada porque me estoy asando yo, se está asando la cámara, y creo que el móvil que me está grabando el audio también. Así que bueno, vamos a hacer esta parte lo más rápida posible, porque me he enrollado bastante en la primera parte de las asignaturas, que yo creo que es la más importante. Bueno, pues este año básicamente hemos estado de obras. Ha habido obras enfrente del aulario en el que estoy, en el aulario 3. Bueno, está con el laboratorio 3, es un edificio enorme, yo creo que el edificio más grande de todo el campus de Fuenlabrada. Y básicamente yo creía que iban a hacer ahí otro aulario, pero resulta que no, que han hecho un comedero, un merendero, como lo queráis llamar, un parquecito, han puesto césped y han puesto mesitas para que podamos comer. ¿Cómo veo yo esto? Han desperdiciado bastante espacio. Yo sé que la planificación urbanística del terreno de la universidad igual ahí no dejaba hacer un aulario o lo que fuera, pero se ha perdido mucho terreno ahí. Ahí cogía un edificio entero, básicamente. ¿Cómo veo yo esto? Pues a mí la verdad es que me hubiera gustado más que hubieran hecho otro aulario, aunque fuesen otros laboratorios, porque es verdad que sobre todo en aeroespacial andamos bastante cojos. Podrían haber hecho un laboratorio de química, un laboratorio de lo que sea mecánica de fluidos, que nos tuvimos que ir a Móstoles y demás. Todos los laboratorios que están en Móstoles los podrían haber hecho aquí, y así no nos teníamos que desplazar. Pero bueno, no me voy a quejar, tampoco son 20 minutos de metro desde mi casa, que vivo en Fuenlabrada. Es verdad que mejor 5 andando que 20 en metro, pero bueno. ¿Qué más? Máquinas de café, máquinas de comida, básicamente, de refrescos, de agua. No ha habido durante todo el primer semestre y parte del segundo. Han tardado bastante en traerlas porque han cambiado de proveedor, y resulta que no las han repuesto, no han traído nuevas hasta mediados del segundo semestre, que ya trajeron las máquinas de café y demás, que las eché bastante menos las máquinas de café, porque me tocaba irme desde el laboratorio 3 hasta el aulario 3, que era la cafetería más cercana, y ahí pedirme un café para llevar. Es verdad que los cafés de la cafetería son más caros, sobre todo si los pides para llevar, porque un café en vaso de cristal para tomar ahí son 90 céntimos,
bueno, para llevar son 95. Es verdad que han cambiado el vaso, porque antes te lo daban en un vaso de plástico de estos guarros, y ahora pues bueno, te dan el típico vaso este de cartón con la tapa, el típico vaso de café, y bueno, 5 céntimos más por eso, incluso yo creo que te entra más cantidad de café, pero bueno. Un fallo bastante grande, sobre todo los cafés. Creo que ahora te valen más caros, porque un café con leche ahora te vale 0,70 ahora, porque al principio cuando pusieron la máquina te valían todos 0,90. Yo que sé si fue el fallo de la máquina o algo, pero básicamente todos te valían 0,90 y ahora es verdad que te valen 0,70, y ahora, bueno, ya sí te renta más pillarlo en máquina que en la cafetería, porque si te va a costar 0,90 un café así pequeño, pues para eso te vas a la cafetería y lo pides uno para llevar y te entra más cantidad. Hay menos variedades de café, porque me acuerdo que había café de vainilla, café de avellana, sobre todo en el proveedor anterior. Ahora esos cafés siguen en el estadio, porque el estadio creo que mantienen las máquinas de siempre y bueno, puedes pedir el café de este antiguo. Pero bueno, en cuanto a aguas hay más variedad. Hay agua Lanjarón, hay agua Aguara se llama, que es esta... Una marca que no había visto nunca, y bueno, la botella está bastante bien. También hay Solán de Cabras y Bezoya, y antes solo había, en las máquinas antiguas solo había Zombella básicamente. En cuanto a máquinas de comida, pues básicamente ningún cambio, sándwiches, snacks y demás. Incluso yo creo que han puesto los snacks estos sanos, que son como redondos, no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero bueno, no hay patatas rafles ni nada de eso, como había en las antiguas. En cuanto al hangar y tal, no lo han tocado, de un año para otro sigue igual. Y más obras que van a destacar, pues así por encima ninguna, todo sigue igual. La biblioteca pues con los libros de siempre. Y es verdad que este año también han quitado lo que viene siendo la tarjeta. En la tarjeta pues había una tarjeta física y la han quitado y han puesto pues una tarjeta digital en el móvil básicamente. Pero bueno, os voy a enseñar si encuentro ahora. Os voy a enseñar la tarjeta, si la encuentro, si no pues nada, porque la tengo aquí en el monedero, pero claro, la saco poco porque yo, es verdad que suelo usar más la del móvil, más que nada porque me da pereza sacarla, pero bueno, voy a tapar todo, mis datos, pero bueno, esta es mi tarjeta, es una tarjeta que daba el Santander, y bueno, aquí detrás está lo de Santander y demás. Pues te ibas ahí, te tiraban una foto y te daban la tarjeta en el momento. Esto servía básicamente para sacar libros y para nada más. Es verdad que los profesores la utilizan para abrir el despacho, pero bueno, si eres estudiante básicamente era para sacar libros y para acceder a la biblioteca cuando era horario, bueno, de este extracurriculares, no sé cómo llamarlo, en periodos de exámenes y demás, pues en la biblioteca solo podían entrar estudiantes. Y además, nada, bueno, pues comentaros pues mi experiencia este año, bueno, bastante satisfactoria. Es verdad que he aprobado una menos que el año anterior, pero bueno, es verdad que también he tenido más carga de trabajo, no por eso, sino por ejemplo en el equipo en el que estoy, en Fórmula RJC, más llevo la camiseta esta del equipo, pues me he encargado de hacer el alerón delantero del coche entero, y eso la verdad diseñarlo me ha quitado mucho tiempo, sobre todo porque había que entregar unos documentos y demás, y el diseño, hacer análisis, estudiarlo, leer mucho, pues que eso te quita bastante tiempo y te penaliza. Como he comentado, pues este año también podías coger la asignatura de inglés. No la he cogido, la quiero convalidar, pero bueno, esto es mejor sacarse el Trinity o el Cambridge, o yo que sé quién más lo hace, pero es mejor coger eso, sacarse un C2, ¿no? C1, no sé cómo va, sacarse un C y convalidártelo con un 9 o un 10 en función de cuál tengas, y ya está, básicamente eso. Pues nada, animaros si queréis estudiar la carrera. Es una carrera que bueno, el primer año es bastante genérico, el segundo año ya empieza
pues a ser más específico, y bueno, ya el tercer año y el cuarto he visto las asignaturas y ya es específico a tope. Si no me hubiesen quedado del primero y del segundo, pues yo básicamente estaría pues únicamente con cosas de aeroespacial. Pero bueno, nada, espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima. Adiós.